Se desbloquea la situación en la pesca en Asturias y también en el conjunto del país. 3 días en Asturias con la flota amarrada. Hoy estamos con Adolfo García, presidente de esas asociaciones de cofradías del Principado de Asturias. Una situación que, ¿cómo calificáis vosotros? ¿La vuelve al trabajo? Bueno, vimos buena predisposición del ministro. Habló de ayudas del fondo FEMPA, que nos tenía preocupados porque entendíamos de que iba a ser para cuando llegaran esas ayudas sería un año después. Va a habilitar un mecanismo que incluso participarlas, que incluso habló del mes de abril ya, y van a ser con carácter retroactivo desde cuando empezó la guerra. Eso es una cosa positiva, vemos. También habló de una bajada del precio del combustible ya. El martes van a sacar al gobierno un real decreto nuevo donde se va a saber cuánto va a ser cuantificado esa bajada, porque está claro que tenemos que hablar de números. Va a abrir una línea de crédito ICO de hasta 30.000 euros con menor de un 1% el interés. Subió las mínimis de 30.000 a 35.000 euros y bueno, vemos predisposición y creemos que es importante, y nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía de traer alimento a sus hogares, y por eso dimos la opción de ir a la mar a expensas de lo que el martes nos digan, y si el martes lo que nos dicen y con números ya concretados no nos gusta, pues volveremos a parar. Es una situación también, esa negociación con el ministro de Agricultura, la que finalmente, pues con esa ayuda para el combustible, también con esos fondos que vienen de Europa, parece que os da algo de certidumbre, ¿no? Para los próximos días, algo de seguridad a los marineros. Sí, bueno, vamos a darle al ministro un voto de confianza, y dependiendo, vuelvo a decir, de lo que pase el martes, pues tomaremos decisiones. Ayer la Federación Nacional nos convocó después de la reunión que tuvo con el ministro. Fue una reunión muy intensa, muy debatida, donde unos teníamos una postura, otros otra, y bueno, la mayoría pues decidimos darle la opción al gobierno de solucionar este problema sin seguir parados. En Asturias la flota estaba amarrada, igual que en muchos lugares del litoral español, con ese parón, pero también en Asturias, por ejemplo, vosotros estabais parados, pero sí que había barcos que estaban operando. También os estaba perjudicando esa situación. Sí, concretamente en Asturias el primer lunes fueron 7 barcos a la mar, el martes ya fueron 4 y el miércoles ya fue 1. Y bueno, también esta flota de cerco, tienen previsto todo el cerco del Cantábrico Noreste estar parado todavía hasta el lunes, a expensas de la situación del transporte. Esa es otra de las situaciones que preocupa ahora mismo. Vosotros desbloqueáis la situación a la espera de esa reunión del martes, pero lo que hay que también tener en cuenta es que puede suceder también el problema de que no haya camiones para transportar el pescado y que se estropee. Bueno, vamos a ir día a día e ir viendo cómo va evolucionando el día a día, y a partir de ahí, pues bueno, iremos viendo. Lo que está claro es que nosotros, pues si vamos a pescar, lo que vamos a intentar es comercializar todo el pescado. Nosotros no queríamos parar, nosotros queremos estar trabajando, y bueno, si se arregla este problema del combustible, pues todos contentos. Ya lo estamos viendo, la flota pesquera asturiana vuelve de nuevo a faenar, sale de nuevo a la mar, y ahora también están muy pendientes de 2 cosas, de esa reunión del martes para ratificar estas medidas y también de la huelga del transporte.